Bendiciones. Sé bienvenido a tu canal Ministerios Reino y Avivamiento. Y hoy vamos a tener un tema de suma importancia que hemos venido viendo a través del tema número 33. Y precisamente son cómo podemos aplicar y seguir aplicando las estrategias defensivas. Y antes de entrar, vamos a orar. Cierra tus ojos. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, glorificamos tu santo nombre, te bendecimos, te exaltamos. Gracias porque tu palabra es poderosa, Señor, que recorre nuestra alma como ríos de agua viva. Y en el nombre de Jesús declaramos que en esta hora, Señor, tú tomas control de todo lo que estemos aprendiendo. Espíritu Santo, te damos gracias por estar con nosotros. Eres la persona más importante que está en este tiempo y en este momento con nosotros. Así que ayúdanos a discernir en el Espíritu y que podamos dar mucho fruto. Reprendemos al diablo en esta hora en el nombre de Jesús y atamos a las tinieblas de todo ataque que quiera ejercer sobre nuestras vidas. Declaramos que somos libres en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amada familia, pues muy contentos de seguir nosotros en este tema tan importante que estamos nosotros viendo. Ahora es la segunda parte del tema, precisamente de aplicando las estrategias defensivas, y este tema es el número 34. Estábamos viendo nosotros cómo podemos aplicar poderosamente las estrategias que Dios nos ha dado a través de la palabra de Dios y a través de todo lo que nos va enseñando, pues este tema tan importante de la guerra espiritual. Hoy vamos a ver que necesitamos también, como hijos de Dios, para aplicar esta estrategia defensiva, otra manera sería la de permanecer. Y dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 6, verso 13 y 14. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. De esa manera nosotros podemos permanecer, como dice este versículo, que es poderoso para nuestras vidas. Tomad toda la armadura de Dios. Nosotros en el siguiente tema vamos a ver específicamente cada una de la armadura de Dios que tenemos, o sea, cada parte de la armadura, para que nosotros podamos recordarlo, para que nosotros podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Pero dice la Escritura, para que podamos resistir en el día malo. Si nosotros no tenemos esa armadura de Dios completa, no vamos a poder resistir en el día malo. El día malo significa los días en los cuales no solamente el diablo nos ataca. Los días malos pueden ser un día, obviamente, en el cual no tienes un día bueno en tu oficina, en tu trabajo, en los negocios, en tu casa, en tu matrimonio. No significa que todo sea el diablo. Acuérdate, no podemos satanizar todo. Obviamente hay cosas y situaciones que vamos a ir viviendo, pero tenemos que discernir qué viene del diablo y qué no viene del diablo, qué es nuestra carne, qué es lo que estamos haciendo o provocando nosotros mismos. Entonces necesitamos permanecer. Si tú y yo permanecemos, obviamente en esa fe con la armadura de Dios, vamos a poder resistir cualquier día malo que se pueda presentar, cualquier ataque del diablo. Acabado todo esto, o sea, quiere decir acabado todo lo que te sucedió, te pasó en ese día malo, dice estar firmes, porque comúnmente cuando no nos va bien en alguna situación, nos encontramos vulnerables, nos encontramos en una situación difícil y entonces queremos escapar a cualquier lado o cualquier persona o cualquier situación que se nos pueda presentar. Por eso dice la palabra, estad firmes. Y estad firmes significa que estés firme en Cristo, que la piedra angular sea Cristo en tu vida y que no tomemos decisiones equivocadas porque estamos enojados, porque estamos airados, y entonces tomemos una decisión que va a afectar nuestra vida espiritual. Por eso dice estad firmes. Dice estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Ese cinto de la verdad que vamos a ver en el tema número 35 más a profundidad. Vemos nosotros que necesitamos tener la verdad. Y la única verdad no la tiene ninguna persona, la única verdad no la tiene ningún libro,
no la tiene ningún científico, no la tiene ningún sabio, no la tiene ningún pastor, ningún profeta, ningún apóstol. La única verdad la tiene Jesucristo a través de la palabra de Dios. La única verdad que nos es entregada es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la verdad. Él es el que nos revela las profundidades de la palabra de Dios. Y es cuando nosotros entendemos cuál es el poder y la infinita magnificencia que hay dentro de la palabra de Dios. Cuando mantienes tu territorio, estás defendiendo lo que legítimamente es tuyo. Tu territorio, tu vida, tu casa, tu matrimonio, tu familia, tus finanzas. Ese es tu territorio donde tú tienes que estar orando sin cesar. Tienes que estar ayunando también. ¿Para qué? Para que podamos ver cada vez la gloria de Dios, tener esa presencia de Dios más fuerte en nuestras vidas y poder, como te hemos venido diciendo en estos temas, tener un crecimiento espiritual, una madurez espiritual que nos ponga en una altura grande y poderosa delante del enemigo, delante de las tinieblas. Entonces, si nosotros estamos tomando toda la armadura de Dios, vamos a poder nosotros resistir en todos los días malos. Y qué importante es esta parte de resistir, porque recuerda, a veces nos cansamos mucho, a veces ya no queremos orar, a veces ya no, ni siquiera queremos ayunar, ni siquiera queremos leer un pasaje de la Biblia. ¿Por qué? Porque tenemos días malos, tenemos días en los cuales somos confrontados en diferentes situaciones. Pero es por eso que el Señor quiere capacitarnos, quiere capacitarte a ti y a mí para que podamos nosotros crecer grandemente. Vemos nosotros el siguiente punto, es estar alerta. Estar alerta, dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 17. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrándoos por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Lo vuelvo a repetir. Amados, no creáis, así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Sabemos nosotros de antemano que si nosotros guardamos nuestro corazón, si nosotros estamos al pendiente de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, no podemos ser arrastrados por el error, porque los inicuos, dice la palabra, vamos a ser arrastrados por esos inicuos al error para caer de vuestra firmeza. El diablo quiere que tu firmeza caiga. El diablo quiere que tú no estés firme, que tú no ores, que tú no ayunes, que no tengas la presencia de Dios. Porque acuérdate que cuando resistimos al diablo, el diablo huye. ¿Y por qué huye? Huye porque él quiere, porque ya no quiere estar ahí molestando. No, huye porque la presencia de Dios que está contigo y conmigo cada vez que estamos aprendiendo de guerra espiritual, cada vez que estamos orando y cada vez que estamos ayunando y empoderándonos en el nombre de Jesús, la presencia que tú y yo portamos es muy fuerte. Y el diablo no la resiste ningún espíritu, ningún demonio. Entonces por eso es que nosotros podemos seguir adelante y tener victoria tras victoria. Y esta victoria está preparada para ti y para mí todos los días de nuestras vidas. Necesitamos estar alerta, alerta qué es lo que tú estás hablando, qué es lo que estás escuchando, qué es lo que tú estás viendo, qué es lo que tú estás recibiendo de una persona o de otra persona, porque obviamente las cosas que tú y yo podemos recibir, si no las rechazamos, lo que venga en cuestión negativa o de maldiciones, pues todo eso va a entrar a nuestra alma y va a ser un arma poderosa que el diablo puede ocupar para podernos atacar. Nosotros tenemos que estar alerta de que no podemos estar jugando, obviamente, con errores. Esos errores que nos pueden conducir, obviamente, a que caigamos de vuestra firmeza, como dice las Escrituras. Tu firmeza en la fe, tu confianza en Dios, tu seguridad en Dios, tu identidad como hijo, como hija de Dios. Necesitamos en este tiempo y en este momento más que nunca, porque los tiempos están cada vez más cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Están más cerca los tiempos del arrebatamiento de la iglesia de Cristo.
y nosotros tenemos que estarnos preparando. Y prepararnos, pero no solamente en un pequeño tiempo de preparación, que solamente aprendamos poquitas cosas. No, al contrario, Dios quiere que tú y yo aprendamos todo lo que tiene que darnos el Espíritu Santo. Acuérdate que dice Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé con cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces hay muchas cosas grandes y ocultas que no conocemos, que solamente podemos conocer a través de la persona del Espíritu Santo. Recuerda, el Espíritu Santo es tan importante en nuestras vidas. Es el más importante para que nos pueda mostrar y revelar la gloria de nuestro Padre. Tú no tienes que decirle al Espíritu Santo, dame más de ti. No, Él necesita que tú le digas, Espíritu Santo, toma más de mí, toma más de mi mente, de mi corazón, para que podamos ser transformados y podamos nosotros entonces crecer poderosamente. El siguiente punto, ya vimos que tienes que permanecer, tienes que estar alerta, tienes que probar los espíritus. Esto es poderoso, dice la palabra de Dios. En Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, nosotros tenemos que probar los espíritus. ¿Por qué? Para evitar el engaño. ¿Qué significa esto, pastor? Que necesitamos tú y yo estar con cada persona. Obviamente no tienes que decirle tú, voy a probar tu espíritu para ver si eres de Dios. Obviamente no. Tú, con el entendimiento, con la revelación, con la autoridad que tienes, con el crecimiento espiritual que vas a estar ejerciendo con estos temas de guerra espiritual, en cualquier momento, en cualquier situación que te encuentres con cualquier persona, ya sea un ministro de Dios, un siervo de Dios, una persona inconversa, vamos a poder nosotros estar alertas para poder probar esos espíritus. Esos espíritus, porque acuérdate que el diablo se viste de ángel de luz. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de qué espíritu es el que está hablando a través de esa persona. El Espíritu Santo nos va a confirmar si verdaderamente el Espíritu de Dios está en esa persona. Y entonces vamos nosotros a ir confirmando las cosas que nos estén hablando, las cosas que nos estén invitando, obviamente, a lo mejor en un negocio a hacer, a lo mejor en una reunión, en algo que podamos estar ejerciendo juntamente con esas personas. Pero es muy importante que tú y yo estemos probando los espíritus, porque yo te puedo dar como un testimonio. Yo al principio de la vida cristiana, obviamente, que inicias, pues piensas que todos los que son cristianos o te encuentras con personas cristianas, piensas inmediatamente que son iguales a ti, que están buscando la presencia de Dios, que están buscando la obediencia, la santidad, que están ejerciendo la palabra de Dios, y te das cuenta que tristemente muchas veces no es así. Muchas personas pueden recibir a Cristo en su corazón, pueden bautizarse, pero no seguir una vida correctamente en Cristo. Seguir siendo mentirosos, seguir siendo fraudes, seguir haciendo cosas que no se deben delante de Dios y delante de las personas. Entonces es tan importante que nosotros estemos probando esos espíritus. Si yo en ese momento hubiera conocido esta enseñanza de este tema poderoso, hubiera orado para que el Señor me mostrara precisamente el engaño de esas personas, porque no han sido una, han sido muchas personas que se han presentado en mi vida, obviamente con engaños, y han hecho cosas obviamente indebidas, pero gloria a Dios que mi Padre obviamente ha tomado en sus manos todo asunto y ha traído justicia a mi vida. Entonces por eso tenemos nosotros que entender que tenemos que probar los espíritus. Si esa persona viene con buenas intenciones, y si viene con malas intenciones, entonces el Espíritu Santo te va a mostrar qué es lo que quiere hacer o qué pretende, porque la verdad, acuérdate, no puede estar oculta. La verdad siempre sale a la luz, y sale a la luz porque tú y yo somos hijos de Dios y somos hijos de la luz. Así que nosotros tenemos todas las de ganar. Entonces, en todo momento que estés avanzando en el reino de los cielos, tienes que probar a los espíritus. Pastor, también tengo que probar los espíritus de los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Claro que sí. Y yo te lo digo, tienes que hacerlo.
es una de las cosas más importantes para nuestras vidas. Acuérdate, cuando tú llegas a una iglesia, tú puedes llegar porque la emoción te embargó, del lugar que está muy grande, muy bonito, el grupo de alabanza, pero todo eso es una cosa aparte. Lo más importante es la presencia del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en esa congregación, entonces tienes que quedarte. Número 2, si el Señor te dice, quédate aquí, esta es la iglesia que he preparado para ti, tienes que obedecer. Pero ¿cuántas veces le preguntamos al Señor, Señor, ¿esta es la iglesia que quieres para mí? No, muchas veces los cristianos se van, ¿por qué? Porque esta iglesia tiene más gente. Yo he visto cómo algunos pastores tienen que estar poniendo ahí, ya somos más de 2.500 personas o más de 1.500 personas en el Facebook o en sus mensajes. Discúlpenme, pero eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver el número, si son 1.500, 2.000, 3.000 o 5.000. Lo que tiene que ver es la llenura de la presencia del Espíritu Santo. Pero a veces se tornan muchas cosas habladas para que la gente vaya, y obviamente pues la gente está yendo porque tiene sed de Dios, tiene esa necesidad de encontrarse con Dios. Pero no hemos tenido el tiempo para decirle, Señor, esta es la iglesia que has preparado para mí, esta es donde quieres que yo reciba tu palabra. Entonces el Señor te va a mostrar. Y al estar ahí, obviamente, tienes que entonces probar los espíritus. Si la palabra que te dio ese profeta, obviamente recíbela, pero muy importante escucharla y grabarla. ¿Para qué? Para que sepas lo que está hablando y si se confirma o no lo que dijo el profeta. Porque si no, entonces pues no sería una falsa profecía a tu vida. Hay mucho que aprender, pero tenemos que estar probando los espíritus una y otra vez para quitarnos obviamente esos espíritus engañosos o los que nos quieren obviamente hacer daño, confundir, que caigamos en trampas, en tentaciones. Amén. Vemos el siguiente punto, que para probar, si nosotros vemos el significado de probar, significa examinar. Eso es probar. Tú cuando estás comprando algún aparato, no sé, un celular, tú lo pruebas, lo prendes, lo examinas y al examinarlo lo estás probando ese funcionamiento y obviamente pues si funciona tú lo compras. Lo mismo sucede cuando vas a comprar ropa. Cuando vas a comprar ropa vas a un probador, te pruebas esa ropa, la examinas para ver si no está rota, si no está dañada y entonces lo puedes comprar. Para nosotros tenemos que examinar a esas personas que están obviamente diciéndonos que son hijos de Dios, diciéndonos que son pastores o profetas o ministros de Dios, porque obviamente por sus frutos, dice la palabra de Dios, los conoceréis. Y si nosotros estamos viendo cosas que no están acorde a la palabra de Dios, entonces hay algo que no está bien. Recuerda, nosotros no podemos juzgar. No somos quienes para poder juzgar a las personas o ministros de Dios. Y ten cuidado con esa parte de juzgar a los ministros de Dios, porque eso es algo que no ve bien Dios. Dios tiene que juzgar a cualquier persona, sea ministro o no. Pero tú y yo tenemos que tener cuidado de lo que estamos hablando, de los ministros, de las personas que son enviadas de Dios, de lo que estamos hablando y diciendo. Porque esas palabras obviamente, pues Dios las va a tomar en cuenta. Acuérdate que Dios nos va a traer a cuentas un día y de todo lo que hayamos hablado, sea bueno o sea malo, vamos a tenerle que dar cuentas. Y eso, amada familia, tenemos que tener nosotros, obviamente, un temor de Dios. Acuérdate que temor de Dios no es el que tengamos miedo de Dios, sino el temor de Dios es respeto, es honra, es loor a nuestro Señor, es que caminemos en verdad, en justicia. Y si nosotros tenemos ese temor, vamos a poder nosotros crecer grandemente y poderosamente. Amén. Vemos nosotros que no estás, obviamente, con esa venda de incredulidad. ¿Por qué? Porque estás avanzando en el reino de los cielos. Y nosotros tenemos que probar los espíritus de aquellos a quienes estamos nosotros teniendo contacto o estamos teniendo, pues sí, esa operación de cualquier situación a nuestro alrededor. Si son verdaderos, diríamos, pasan el examen. Si no son verdaderos y hay un espíritu maligno detrás de ellos, el Señor nos lo va a revelar. Amén. Es muy poderoso que nosotros podamos aplicar este punto de probar los espíritus. El siguiente punto es, evita los falsos maestros. Acuérdate que el versículo anterior
En primera de Juan 4:1 dijimos, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuántos has escuchado de falsas profecías? ¿Cuántos has escuchado que es Jesús encarnado, que es el Mesías, está en ese país? Y hemos visto una serie de cosas de veras que solamente el Espíritu Santo nos puede mostrar la verdad. Pero hay muchos incautos, hay mucha gente que ha caído en esos engaños y ha sido obviamente engañada, le han hecho fraudes, le han robado muchas cosas. Y nosotros necesitamos entender que hay falsos profetas, que hay falsas, obviamente, personas que están haciéndose pasar por hijos de Dios, por pastores, por ministros. Hay que evitar a los falsos maestros. Cuando recibes falsos maestros, por ejemplo, dentro de tu casa, te conviertes en partícipe de la maldad, por supuesto, porque tú estás accediendo a que ellos entren a tu casa. Acuérdate que tu casa es casa de oración. En tu casa, obviamente, tiene que estar la presencia del Espíritu Santo. Y si tú metes a cualquier persona sin antes probar su espíritu y es un falso maestro, va a empezarte a hablar de cosas sin sentido, te puede hablar de cosas para engañarte, tratando de seducir tu oído y obviamente cambiar tu pensamiento y tu mentalidad. Por eso tenemos que estar muy cuidadosos de esos falsos maestros. Acuérdate que hay muchas religiones. En este momento existen muchísimas religiones en el mundo. Hay una religión de la cienciología. La cienciología dicen prácticamente que va uno creciendo para llegar en esos niveles hasta un nivel como de un alien, de un extraterrestre. En la cienciología están personalidades muy importantes, actores como Tom Cruise, muchos de ellos millonarios que están obviamente dando mucho dinero a esa religión, pero obviamente no es la verdad, están confundidos. Hay falsos maestros que se están engañando a las personas. Por eso es que nosotros, si dejamos entrar a cualquier persona para poder platicar de la palabra, que es un falso maestro, nosotros estamos siendo partícipes y tenemos que tener cuidado. Hay que defender nuestro hogar precisamente de ataques del enemigo, porque el enemigo, acuérdate, no va a trabajar solo y un día. Él va a querer trabajar de muchas maneras, de cualquier modo, para poderte atacar, y más obviamente en tu casa. Entonces, dice la palabra de Dios en 2 de Juan, capítulo 10, verso 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, o sea, la doctrina de Jesucristo, de la palabra de Dios, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido, dice la palabra, participa en sus malas obras. Entonces, fíjate cuán tan importante es que no podemos estar recibiendo y diciéndole a esas personas bienvenidas, sabiendo que no son esos maestros que vienen de Dios. Entonces, ten mucho cuidado a quién recibes a tu casa, quién entra a tu casa, quién te está dando alguna enseñanza, porque es obviamente muy importante que tú estés alerta, como hemos venido aprendiendo. Y necesitamos nosotros entender que no todo en la parte de maestros es obviamente mala, porque hay buenos maestros de Dios con buenas enseñanzas. Acuérdate que tú tienes que tomar todo lo que te esté edificando. Todo lo que no te edifique, sí podrás escucharlo, pero inmediatamente lo desechas. ¿Para qué? Para que no entre a tu corazón. Y el diablo no puede como engañarte. Entonces, si tú estás firme, si tú tienes la palabra de Dios constantemente en tu corazón, constantemente estás meditando en la palabra de Dios, estás orando, estás en tus tiempos de ayuno, estás escudriñando las escrituras, te estás derramando el corazón a tu Padre que está en los cielos, entonces muy difícilmente el diablo va a poder obviamente atacarte para poder moverte. ¿Por qué? Porque tú estás listo, estás lista, estás firme en la palabra del Señor. Y el escudo que tenemos poderoso del Señor, del Espíritu Santo que nos está protegiendo. Entonces los ataques no van a poder dañarte. ¿Y qué va a suceder? Si no te pueden dañar a ti, entonces el diablo va a tener que atacar a otra persona más débil en la fe. Esto puede ser en casa,
el esposo, la esposa, los hijos. Puede ser algún familiar, pueden ser los hijos espirituales en la iglesia. Entonces nos damos cuenta de que el diablo tiene muchas maneras de poder atacar. Pero nosotros encontramos en la palabra de Dios victoria. Amén. El siguiente punto es hacer a un lado. Has de hacer a un lado asuntos, fíjate, mundanos, que pueden evitar que sea un buen soldado. Hacer a un lado es una acción defensiva que debes de tomar. Tú y yo tenemos que hacer a un lado las cosas que no nos convienen, las cosas que nos quitan el tiempo para Dios, las cosas que no aprovechan, las cosas que no edifican, las cosas mundanas, porque las cosas mundanas siempre nos van a quitar tiempo. Tú lo puedes ver y lo puedes identificar día a día. ¿Por qué? Porque si tú tomas tu teléfono y las cosas mundanas que estás viendo en las redes sociales, en algún video que no tiene nada que te esté edificando, te está quitando tiempo para Dios. Y el diablo está contento, ¿por qué? Porque quiere distraerte, quiere que tu mente esté fuera de Dios, fuera de las cosas del reino. Y acuérdate que el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está aquí, ahora, contigo y conmigo. Entonces no podemos estar ajenos a la presencia de Dios, no podemos estar ajenos, obviamente, a las cosas poderosas de Dios, al Espíritu Santo. Entonces por eso tenemos que hacer a un lado las cosas que no nos están sirviendo, las cosas mundanas. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces tú y yo tenemos que agradar a Dios porque Él es el que nos está tomando como soldados. Aquí dice la palabra de Dios que nosotros somos soldados de Jesucristo, estamos militando como soldados del ejército de Dios y no podemos enredarnos en los negocios de la vida, no podemos enredarnos en las cosas que nos están quitando tiempo, en las cosas que no nos van a beneficiar, en las cosas que no te van a edificar. Por eso es tan importante que reconozcas que eres un soldado y una soldada de Dios, en el cual estás ejerciendo todo lo que estás aprendiendo en estos temas de guerra espiritual poderosamente. Dice otra cita en Hebreos capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, hay una carrera que es obviamente la vida eterna, una carrera a la obediencia, una carrera a la bendición, una carrera a la santificación. Recuerda algo muy importante. Hemos comentado que la santificación viene en un segundo cuando tú y yo recibimos a Cristo. Pero la santificación, amada familia, es la que dura toda la vida, hasta que Jesucristo venga por ti y por mí, o hasta el día que el Señor nos llame al cielo. Entonces necesitamos entender que hay que despojarnos de ese peso, un peso del pecado que puede traer a alguna persona. Tiene que ser liberada esa persona inmediatamente, porque ese peso, obviamente el diablo va a traer más ataques y más peso a esa persona, a esa alma. Y necesitamos nosotros despojarnos, como dice la palabra, de todo peso y del pecado que nos asedia. Si hay algo que esté de pecado en nuestras vidas, inmediatamente entregarlo a Dios. Inmediatamente nos perdonará. ¿Y qué necesitamos hacer? Seguir adelante, ya no volver a cometer el mismo error. Pero si nosotros estamos cometiendo una y otra vez el mismo error, el mismo pecado, pues entonces estamos jugando. No podemos ser transformados, no va a haber cambios, no va a haber nada, solamente son palabrerías de la persona que está tratando de cambiar. Pero la persona no puede cambiar porque necesita la persona más importante, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a traer esa revelación de nuestra propia condición, de cómo estamos. Porque todas las personas, si tú les preguntas, ¿cómo estás? Pues yo estoy bien, yo siento que estoy bien, todos son perfectos, ¿no? Delante de ellos mismos. Pero delante de Dios nadie es perfecto. Conocemos que el Espíritu Santo es el que nos va a confrontar para saber si nosotros estamos realmente bien o estamos
¿verdad? Entre comillas, diciendo que estamos bien, y no es así. Gloria a Dios que el Espíritu Santo está con nosotros para traernos esta revelación. Y necesitamos nosotros entender que la acción de ponernos la armadura de Dios es todos los días. Amén. Vamos a seguir nosotros dando en el tema número 35, obviamente todo lo que significa la armadura de Dios. Entonces yo te invito a que compartas este video que está siendo de gran bendición para ti y para todos los que lo están viendo. Vamos a terminar orando. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la victoria. Te damos gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque nos llenas con tu amor, con tu misericordia, con tu poder. Gracias porque la palabra de Dios es la que nos llena. Y esta palabra, Señor, nos enseña que tenemos que ser astutos, que estar firmes, Señor. Gracias porque entendemos en el nombre de Jesús que tenemos que permanecer en tu palabra, tenemos que permanecer en tu presencia. Gracias, Señor, también porque declaramos en el nombre de Jesús que todos los días vamos a estar alerta, Señor, a todos los ataques que pueda hacer o ejercer el diablo. Vamos a estar nosotros probando esos espíritus en el nombre de Jesús para no caer en errores. Vamos a evitar esos falsos maestros en el nombre de Jesús y declaramos, Padre bendito, que vamos a hacer a un lado todo lo que no sirva en nuestras vidas, todo lo que no nos edifique, todo lo que esté siendo obviamente objeto de maldición, de pecado. En el nombre de Jesús lo quebrantamos, lo echamos fuera de nuestras vidas y declaramos que la armadura de Dios que vamos a estar aprendiendo, Señor, vamos a hacer esa acción de portarla y vamos a tener victoria tras victoria en tu nombre. Gracias, Espíritu Santo. Te bendecimos, Padre, te exaltamos y te damos toda la gloria eternamente y para siempre. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén. Amada familia, entonces comparte este video, acuérdate de suscribirte a nuestro canal Ministerios Reino y Avivamiento, y como recibes y estás recibiendo obviamente estos temas tan importantes de guerra espiritual, porque necesitamos como verdaderos hijos de Dios crecer a una altura, a una estatura poderosamente. Si estás recibiendo de gracia entonces tienes que dar. Compártelos para que otras personas sean bendecidas como tú lo estás haciendo. Que Dios te bendiga grandemente. Bendiciones.